en ese momento. Doy una pequeña reseña de lo que es la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica y operativa, responsable de definir las políticas nacionales que plantea esta disciplina. Sus objetivos principales son establecer políticas públicas en salud vinculadas con la temática de bioética, fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos en bioética, fomentar la enseñanza, particularmente en atención médica y en atención de salud, promover la creación de comisiones estatales de bioética, entre otros objetivos. Su misión, promover el conocimiento y aplicación de la bioética en el ámbito científico, de la tecnología y la salud con una perspectiva social y global. Su visión, ser una institución de vanguardia reconocida nacional y mundialmente por su impulso al desarrollo de la bioética en la ciencia, la tecnología y la salud en el marco de la responsabilidad social e individual. Como institución, pues tiene valores, que es el compromiso con su misión y visión, integración en el actuar con rectitud, transparencia, congruencia en la realización de las funciones encomendadas, liderazgo en la conducción, persuasión y motivación del equipo de trabajo y respeto a las personas independientemente de sus convicciones y principios. Les digo, esta es una semblanza general de la Conbioética, Comisión Nacional de Bioética. Y les doy también una breve reseña curricular, bueno, breve en lo posible. El doctor Patricio Javier Santillán Duerti, pues entendemos que tiene una experiencia muy vasta en el tema y, bueno, actualmente comisionado con el cargo de la Comisión Nacional de Bioética, es médico especialista en cirugía torácica, trabajó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde fungió como especialista. Ha sido jefe del Departamento de Cirugía Experimental y presidente del Comité de Ética en Investigación. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias fue jefe del Departamento de Cirugía Experimental y subdirector de Cirugía y director médico en los años 2013 a 2022. Es tutor académico de posgrado y profesor del curso de Ética en Investigación del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de Salud de la UNAM. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Mexicana de Cirugía, es parte del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio de Bioética, del cual fue presidente en los años 2015 a 2021. Actualmente, lo comentaba, titular de la Comisión Nacional de Bioética. Doctor Santillán, algo de su historial académico y profesional. Le damos, por favor, un aplauso. Bienvenido. Nos presentará la conferencia Aspectos éticos de las nuevas tecnologías. Adelante. Nuevamente, gracias por la invitación. Celebro mucho estar aquí y poder platicar de esas reflexiones a las que hacía yo referencia hace rato. Y me da mucho gusto reencontrarme con gente conocida y querida desde hace mucho tiempo. La doctora Jacobo, hace varias semanas que no nos veíamos y me da gusto poder estar acá en su tierra, en su ámbito y poder pues reflexionar juntos estas cuestiones que me han preocupado y que ha sido parte de mi trabajo en los últimos 2 años. Ya decía yo hace rato que la era digital tiene que ver con estas nuevas tecnologías, pero no son las únicas nuevas tecnologías que existen. Hay una gran cantidad de cuestiones que han ido avanzando en la ciencia y la ciencia requiere de un control reflexivo de lo que está haciendo. Entonces quiero empezar con esta pintura que probablemente ustedes ya conozcan, algunos no. Yo la uso mucho para los alumnos de pregrado, porque cuando uno ve quién la pintó, uno no pensaría el trabajo que desarrolló para terminar pintando lo que terminó pintando. Esta pintura se llama Ciencia y Caridad,
que fue una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. La segunda es que el autor es Pablo Picasso. Y uno pensaría en Pablo Picasso no viendo un tipo de pintura como esta, sino seres con caras triangulares, narices dobladas, ojos viscos, toros con cuernos que salen por donde no deben de salir, etcétera. Y uno diría incluso que pues qué fácil es pintar esas cosas. Yo, ¿para qué quiero estudiar arte? Mejor me voy a pintar esas rayas y tachones y triángulos y círculos que pone Picasso en toda su obra. Y no nos ponemos a pensar que para llegar a eso se necesita empezar por conocer las bases. Y ese es el mensaje que me gusta enviar a los alumnos de pregrado. Ahora, con el ChatGPT que ha sido mencionado, uno caería en la posible duda de decir, ¿y para qué quiero estudiar medicina si le puedo preguntar a ChatGPT una bola de cosas y me da mejores resultados que mucha gente que conozco que trabaja en distintos ámbitos del área de la atención de la salud? No cometan ese error. Sí, por favor, no cometan ese error. Tienen que empezar desde abajo. Y no es lo que digo en sentido peyorativo. Empezar por abajo implica querer subir una escalera empezando por abajo. Es imposible subir una escalera a la mitad de la escalera. O sea, no hay forma, por más que brinquen, subirán 2, 3 escalones, pero llega un límite en que tienen que seguir uno por uno las etapas que se dan para el desarrollo profesional de cualquier gente. Y la tercera cosa que me gusta de esta diapositiva es la visión que tenía Picasso. No sé si puede... Sí, se oye mejor. Ok, sí. Picasso, esto lo pintó a los 14 años de edad. Y un poco influenciado por su vida personal, familiar. Su hermana menor sufrió de tosferina. No había vacunas en ese entonces. Esta pintura tiene 125 años, por 1897. La hermana de Picasso le dio tosferina, no había vacuna entonces, pero ya empezaba a haber antisueros contra la difteria. Y pidieron el antisuero para que les llegara a España, en La Coruña, donde vivían, de Alemania. Y en una época en donde no había DHL ni Federal Express ni nada de eso, y les llegó ya muy tarde. Y no sobrevivió la difteria, la hermana de Picasso. Picasso prometió que si se salvaba a su hermana, dejaba de pintar, le ofrecía a su Dios que él dejaría de lo que más amaba en la vida con tal de que se salvara a su hermana. Desafortunadamente no se salvó y bueno, Picasso se desarrolló paso a paso a lo que ya conocemos que es de la vida de Picasso. Y Picasso entiende la labor de la atención en medicina como lo que plasma ahí, como la combinación de dos cosas que yo mencioné en mi introducción hace unos minutos,
de que no podemos separar la ciencia. Él le llamaba la caridad a la contraparte. Ahorita a esa caridad tal vez la incluimos dentro de los aspectos humanísticos con los que tenemos que actuar en nuestra vida profesional. Por eso decía yo que la ciencia sin humanismo, sin bioética, es abuso. Pero al revés, la mera caridad, el mero humanismo, los meros aspectos bioéticos de tratar bien a la gente sin ciencia, es un engaño a la gente. Y ahí es donde fallan muchas de esas alternativas que se llaman a la medicina, que no cuentan con esa evidencia científica de qué tanto está sirviendo, y no tenemos resuelto todo en este momento. De hecho, la ciencia es una evolución continua de lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer ya no tenemos mucho que pensarle. Hace casi 30 años, la Organización Mundial de la Salud le solicitó al Centro Hastings que conjuntara una serie de expertos a nivel mundial para sentarse a platicar sobre qué es la medicina, para qué sirve la medicina, cuáles son los objetivos de la medicina. Y es lo que está puesto allí arriba. Muchos hablamos de cuidar y curar enfermedades, enfermos. Sin duda, pues es un ideal muy importante. Pero entramos a trabajar a los hospitales y nos damos cuenta que muchas cosas no las podemos curar por muchos motivos. Y esos motivos los tenemos que conocer y empezar a rascarle por qué se dan esos motivos y tratar de cambiarlos. Sí, pero muchos pacientes necesitan labores preventivas y de preservación de la salud. No fumes tabaco, cigarros ni vapeadores. Cuida tu peso, me lo digo a mí también yo. Usa el cinturón de seguridad, usa casco si estás en una motocicleta o andando en bicicleta. Son cuestiones que sabemos que previenen cosas peores. Vacúnate ahora para muchísimas cosas, no nada más para la difteria, para muchas cosas. A veces solo terminamos por aliviar y acompañar y consolar a los enfermos. Y el último gran grupo que estableció el Centro Hastings en sus reflexiones fue el de lograr que las personas tengamos una muerte en paz, una muerte tranquila, una muerte digna. Y eso es algo que puede interpretarse de muchas maneras, pero es algo en lo que no nos hemos metido, porque nos han metido en la cabeza, o por lo menos a mí me metieron en la cabeza, de que yo era un luchador por la vida. Y nomás entré a trabajar a los hospitales y me di cuenta de que eso es lo que menos hacía. Entonces, ¿cómo hacemos estos objetivos? ¿Cómo logramos estos objetivos de la medicina? ¿Sí? Todo lo que hacemos para lograr los objetivos de la medicina es lo que decía un maestro de muchos de nosotros, Ruy Pérez Tamayo, que era la nueva ética médica. Todo lo que yo promueva para lograr los objetivos de la medicina son cosas que tienen un reflejo ético en la medicina. Sin duda, atender pacientes. ¿Qué es atender pacientes? Sino otra cosa que la aplicación del conocimiento biomédico que vamos adquiriendo poco a poco. Pero no solo la transmisión
la aplicación de ese conocimiento, sino la transmisión de ese conocimiento, como lo estamos haciendo ahorita, como se hace en las aulas de pregrado, las aulas de posgrado, como se hace en la clínica, o sea, a la cama del paciente o de la paciente. La transmisión del conocimiento de manera vertical, de los que llevamos más años en esto a los que llevan menos años en esto, pero también de manera transversal a otros miembros del equipo de atención de la salud. Ayer fue el Día del Médico. Yo no estoy muy convencido de que haya necesidad de que exista un Día del Médico. Yo diría que, ¿por qué no lo transformamos en el Día del Profesional de la Salud? Porque ya la salud no depende de un médico nada más, depende de un equipo muy grande de profesionales que tienen que ver con este concepto de salud global del que estamos hablando en general. Pero la transmisión de conocimiento primordialmente al paciente. El paciente es el primero que tiene que enterarse de lo que le está pasando. Y no es de que le demos una clase de ciclo de Krebs al paciente, pero no le caería mal entender un poquito qué es el ciclo de Krebs a todos los pacientes, sobre todo a los diabéticos. ¿Sí? Pero en sí entender lo que le está pasando de una manera amable, básica, que lo pueda entender y que ayude a que el paciente logre sus cometidos en la atención de su salud, pueda cumplir con sus responsabilidades. Un paciente mal educado en su padecimiento, en su enfermedad, se convierte en un mal paciente. Y un mal paciente los vemos, creo que cotidianamente. No entienden lo que les está pasando, no aceptan lo que les está pasando, les cuesta trabajo seguir indicaciones, se enojan mucho, nos culpan de todo. ¿De quién es culpa el que un paciente no entienda lo que le está pasando? Yo digo que rara vez es nada más del paciente. La gran mayoría de las veces es culpa de nosotros. Sin duda, servicio a la comunidad, lo que está pasando alrededor de aquí, lo que está pasando en la comunidad de la ciudad, del estado, del país, de la región y del mundo. Acabamos de salir de una pandemia. Si no estuviéramos atendiendo a lo que pasa en otros lados, nos hubiera ido muchísimo peor de lo que nos fue. Aplicación, transmisión de conocimiento que se tiene que producir, cómo se produce, ya se conoce la mejor metodología para producir conocimiento. Le llamamos método científico, y recurriendo otra vez a Pérez Tamayo, él decía que hay muchos métodos científicos, porque hay muchas técnicas médicas y cada una requiere de su metodología propia, pero es un método que viene de la reflexión, de suponer cosas y luego tratar de demostrarlas con evidencia, de generar la evidencia que diga, no, sí, esto es lo que está pasando. Y no nada más hacerlo porque creemos que eso es lo que pasa. Es muy distinto. La investigación en medicina, la producción de conocimiento, es lo que sustenta lo que hacemos. Y eso nos diferencia de esas otras alternativas a las que hacía yo referencia. Y ese conocimiento se produce de nuevo, continuamente, se está produciendo conocimiento, y lo estamos cambiando, está evolucionando el conocimiento. Ya no tratamos las neumonías meramente con penicilina sódica cristalina, ya no tratamos al diabético con insulina de puerco, ya le damos otras cosas que son mejores, que han demostrado ser mejores, y por eso cambiamos, se valora el conocimiento continuamente. Y todo esto sustentado en principios, valores de índole humanístico,
porque finalmente es con otros seres humanos con quienes nos relacionamos y con otros seres vivos con quienes nos relacionamos y con otros sistemas con los que nos relacionamos, como el medio ambiente. Todo esto nos lleva a cumplir los objetivos de la medicina. Y de los principios ya conocemos, y no los voy a aburrir con la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia. Lo repito porque vienen a colación con el tema de qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías, qué vamos a hacer en la era digital. Pues lo mismo que hacemos con el paciente enfrente. Tenemos que ver, cuando vemos el teléfono y nos empiezan a llegar mensajes de un paciente, tenemos que tratarlo como si el paciente estuviera ahí enfrente de nosotros y lo pudiéramos tocar, y no demeritarlo porque es un mero mensaje. Tenemos que seguir produciendo conocimiento, seguirlo valorando, porque de eso depende mejorar lo que hacemos. Y hay valores que ya todo el mundo conoce. Entonces, tenemos cosas que tenemos que llevar al máximo y cosas que tenemos que tratar de evitar. Injusticias y daño es de lo principal que tenemos que tratar de minimizar. Decir que no haya daño, que no haya injusticia es muy difícil, porque a veces para mejorar una situación tenemos que generar un daño. Y piensen nada más en la gente con gangrena, que tiene que ser amputada de una pierna a cambio de salvar la vida. Entonces, ese tipo de cambalaches, si ustedes quieren, de valorizaciones, tenemos que estarlas haciendo de manera continua durante todo el tratamiento de los pacientes y de nuestra vida profesional. ¿Y cómo hacemos? Si no tenemos curiosidad, si no somos escépticos en lo que estamos haciendo, y no nos ponemos a pensar, oye, ¿por qué tengo que hacer esto así? Y yo veo que como que no funciona muy bien. Ok, vamos a ver por qué no funciona bien. Y ese pensamiento escéptico nos lleva a preguntarnos cosas, a desarrollar hipótesis, a generar una metodología, a establecer resultados que podamos analizar adecuadamente para generar esos nuevos conocimientos. Y esos nuevos conocimientos se replican en otros lados para que terminen formando parte de las decisiones clínicas que hacemos en la atención de la salud y la evaluación continua de esas decisiones clínicas en cuanto a su pertinencia o si deben de ser modificadas. Y modificadas a través de nuevas preguntas, nuevas metodologías, etcétera, etcétera. Es un círculo virtuoso el que queremos establecer. Y ese círculo virtuoso, lo que uno diría o denominaría la buena ciencia, tiene valores de tipo epistémico en relación a cómo se producen esos conocimientos, cómo se desarrollan esos conocimientos. Tiene que ver esos valores epistémicos con la adecuación de metodologías adecuadas, con el utilizar los métodos precisos que nos aseguren resultados que vayan a producir datos, que vayan a terminar en buenas decisiones clínicas. Y tiene valores no epistémicos que tienen que ver con lo que comúnmente consideramos los valores bioéticos de respeto a la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia, etcétera. Hay pensadores que ya han reflexionado sobre lo que nos está pasando
y esas nuevas tecnologías hay que estarlas vigilando. Y no es de que cada uno, sin duda, tenemos que estarlas revisando, pero lo que se está haciendo tiene que hacerse de manera global también, porque no podemos hacerlo de manera particular. Son temas demasiado importantes como para dejarlos en las manos solo de un puñado de gente interesada. La biogenética, la edición genética, el uso del CRISPR-Cas, los microRNAs, el impacto en el medio ambiente, el fenómeno de migración y muros, tiene que ver con el desarrollo de pandemias en la actualidad. La propiedad intelectual, en generación de patentes, el uso de datos biométricos, de datos neurológicos de todos nosotros. Google nos tiene catalogados a cada uno de nosotros, no lo duden. Ustedes hacen una búsqueda y al rato les empieza a llegar información sobre eso que buscaron, que les interesó en un momento dado. Y sin duda las cuestiones financieras tienen que ver con eso, porque todo esto cuesta mucho dinero. Y entonces, ¿quién lo va a poder ir desarrollando? Las sociedades que tienen el dinero suficiente para invertirlo en estos temas. ¿Cuánto estamos invirtiendo en nuestro país con respecto de estos temas? Eso tiene valor ético. Y la cantidad de dinero que estamos invirtiendo en estos temas deja algo que desear. Por eso tenemos que pensar sobre qué vamos a hacer a pesar de no tener los recursos. Y todo sustentado sobre los derechos humanos. Y encima de todo surgen metodologías, tecnologías que tienen que ver con esas siglas, la inteligencia artificial y la neurotecnología, que van a tener, están teniendo un impacto importante. Y tendemos a verlo de una manera muy simplona, muy, de cierta manera, algo infantil, y acabamos hablando sobre los robots, y sí, qué bueno que hay un robot que sea un perrito y que me brinque, ¿y eso qué? ¿Para qué queremos desarrollar sistemas que tengan cierto tipo de autonomía dirigida por nosotros o no? Los robots, los sistemas inteligentes ya existen, en la industria existen, incluso en el arte existen, ¿sí? Y no hay que meterse, hay que leer sobre ciencia ficción para no caer en lo mismo, pero al igual que Frankenstein, de Mary Shelley, pues es una exageración de lo que pudiera pasar, ¿sí? Y la generación de robots, por ejemplo, la novela clásica Yo, Robot, que hasta una película tiene, y que obligó a Isaac Asimov, el autor, promover sus primeras reglas sobre, ¿qué reglas éticas le vamos a implementar a los robots? Y él decía esas tres cosas: no dañar al ser humano o dejar que se dañe el ser humano por omisión del robot, obedecer órdenes recibidas por los humanos solamente, a menos que la orden sea y contravenga la regla número 1. O sea, una orden de un humano hacia el robot de que mate a otro ser humano no debe de ser seguida por el robot, decía Asimov. Y finalmente el robot debe proteger su propia existencia
ya intuía hace más de 75 años el profesor Asimov sobre esta posible autonomía a la que podían llegar los sistemas más inteligentes. Y entonces decía, el robot debe de actuar por sí mismo, ver por su propio bien, pero no contravenir las dos primeras reglas: no seguir órdenes inapropiadas y no dañar al ser humano. Todo lo demás, para protegerse a sí mismo, lo puede hacer. Y hay películas que se han desarrollado, la saga de Terminator es una de ellas, ¿no?, que contraviene. Y todos estos dependen de algoritmos. En lo que tenemos que pensar no son en robots, sino en algoritmos que están haciendo lo que una máquina le ordena el algoritmo que haga. ¿Qué son los algoritmos? Son órdenes cibernéticas, aunque ya habrá un experto que me desmentirá de acá si es que estoy equivocado, pero más o menos lo que yo entiendo al respecto, que se usan para el procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque convierten datos en evidencia para un desenlace específico. Detonan y motivan una acción. Ustedes le preguntan a su Google Maps, ¿cómo le hago para llegar al hospital en el tiempo más rápido? Y detonan una acción, sigo ese camino que me está diciendo el mapa de Google. ¿Qué pasa si se equivocó el mapa de Google y me mandó a otro hospital y llegué tarde y me pusieron falta en la clase? ¿Le echamos la culpa al mapa de Google? ¿Le echamos la culpa a Google? ¿Le echamos la culpa al teléfono? ¿Le echamos la culpa o asumimos la culpa nosotros enteramente? Todo depende. Y ese es uno de los problemas que se está viendo, que la distribución de la responsabilidad, porque participan muchos desarrolladores en distintos pasos de todas estas insumos, aditamentos o dispositivos que estamos empezando a utilizar. La revista Nature, que es muy importante, ustedes la reconocerán, nominó al ChatGPT como uno de los 10 eventos más importantes del año pasado, porque vino a trastocar una serie de cosas, porque promete ser una herramienta muy adecuada, pero tiene sus problemas. Nos puede ayudar a hacer cosas, pero tenemos que estar alertas de los problemas que pueden surgir y que ya se están conociendo. Y en relación a estos problemas, gente que ha estado trabajando por muchos años en el desarrollo de sistemas inteligentes artificiales, ha ido dándose cuenta de que esta tecnología es demasiado importante como para no estarle haciendo caso y estoy hablando de hace 7 años, más o menos. Max Tegmark, un profesor del MIT, hizo un libro en donde analiza muchas cosas y explica cómo es que juntó a una bola de científicos de distintos ámbitos que han ido desarrollando o trabajando sobre sistemas artificiales de inteligencia. Y entonces toda esa tecnología transformativa, le llaman, debe de ser dirigida, es su conclusión, hacia el beneficio de la vida y no a otras cosas. Estableció una serie de principios que se dieron un poco por consenso del grupo que participó en las primeras reuniones y que adquirieron el nombre de principios de Asilomar por el lugar donde se
juntaron en California y ponen cuestiones del desarrollo del conocimiento que tienen que ver con los objetivos de la investigación, financiamiento, la relación de la ciencia con la política, la relación de la ciencia con los grandes capitales, la cultura de la investigación, evitar carreras, lo que él dice, carreras armamentistas o similares a las carreras armamentistas en el mundo. Y el fenómeno al que hace referencia es al desarrollo de la energía nuclear. El desarrollo de la energía nuclear respondió a una serie de necesidades militares, pero que era una cuestión científica también importante que dirimir. Y yo les sugiero ver la película de Oppenheimer para darse una idea de lo que representó eso. No voy a pasar todos estos principios, están publicados. Sí, esto es el grupo que se juntó y que todo ha ido resumiéndose en una serie de promulgaciones de principios y de recomendaciones por distintas organizaciones. Pero para empezar, las llamadas de atención de gente que trabajó en ese tipo de medios. Este es uno de los directivos altos de Google, que renunció a su puesto porque le dio miedo lo que estaba desarrollando, la inteligencia realmente artificial que se llama generativa, la que no sabe. Ellos hicieron un algoritmo y le dijeron a la máquina, tú mete estos cubitos y pelotitas y triángulos y pirámides y cilindros en los distintos huequitos en donde quepan. Y el aparatito ese empezó a hacerlo pues, por ensayo y error. No le dieron ninguna instrucción, salvo meterlo en los hoyitos donde le toca. Y pensaron, no lo va a lograr hacer. Y creo que se tardó, no sé, un día o 2 días, y lo empezó, y ya lo tenía hecho. Y eso le dio miedo. Bueno, eso platica en su libro, que dice, abusado con miedo, sería la traducción de su libro. Decía él, hasta que adquieran mayor inteligencia que nosotros. Esa es su preocupación, que si lograran entender cómo poner los cilindritos y circulitos en los hoyitos que les toca, si les daba otro tipo de elementos, iban a ir aprendiendo cada vez más. Y con el acceso que hay a los datos que existen en el Internet, de acceso libre para todos, las computadoras aprenden. Y aprenden de una manera muy rápida, mucho más rápida que el ser humano, pero no al nivel del ser humano todavía. Eso es lo que llaman ellos la singularidad, cuando sobrepasa el nivel de aprendizaje del ser humano. Y él lo compara con Oppenheimer. Este es nuestro momento Oppenheimer. Si nosotros no cuidamos las cosas, va a pasar algo como Hiroshima y Nagasaki. Y la guerra armamentista, la guerra nuclear, que afortunadamente como sociedad, la sociedad humana ha sido lo suficientemente inteligente para decir, esto hay que controlarlo y mejor lo usamos políticamente y no realmente. Geoffrey Hinton, que ganó el premio Turing hace algunos años, que es el equivalente al premio Nobel en computación, pero hace 2 semanas le dieron el premio Nobel de Física por sus contribuciones al desarrollo de las redes neuronales que se necesitan conformar para el aprendizaje de esto. También era un alto ejecutivo de Google y también renunció por lo que dice ahí,
Esta tecnología amenaza a la humanidad porque funciona mejor que el cerebro humano y nadie puede garantizar que podrá ser controlado. Me fui para poder hablar sobre los peligros de la inteligencia artificial sin tener en cuenta cómo esto afecta a Google. Reconoció que tenía un conflicto de intereses y prefirió seguir su conciencia y se salió de Google, donde ganaba millones de dólares, por cierto. ¿Sí? Yuval Harari, que se ha puesto de moda, también decía que nos están hackeando el sistema de pensar de los seres humanos. Y hay que evitar esto. Creo que no hay que llegar a eso. Son herramientas y que tenemos que aprender a utilizar. Y otro aspecto que no se ve mucho es la huella de carbono que deja el desarrollo de estos sistemas, porque estos sistemas requieren de una gran cantidad de datos que se están conservando en lo que llaman la nube, pero la nube, y ya los técnicos me corregirán, son una serie de máquinas donde están guardados los datos y de donde brincan al ciberespacio cuando uno los busca. Y esas máquinas necesitan energía eléctrica para funcionar. Y dependiendo del sistema de producción de electricidad de los países, unos países generan mayor carga de huella de carbono que otros países. Tal vez sea el menor de los problemas que tenemos que estar reflexionando, pero tenemos que ver esto. En México ya nos corregirán después, pero ahorita no hay, yo estoy casi seguro, y ya me corregirán, que me gustaría saber si alguien está desarrollando un sistema de inteligencia artificial como el de ChatGPT, porque ChatGPT ha invertido más de 150 millones de dólares para desarrollar y poder sacar su producto, que ahorita hasta lo da gratis. ¿Quién está gastando 150 millones de dólares? A lo mejor Carlos Slim los tiene y en Telmex están haciendo algo al respecto, pero yo no sé. O Carlos Slim está invirtiendo en otros lados donde sí están desarrollando esto, cuando tendríamos la capacidad de hacerlo probablemente aquí en nuestro país. Y me brinco un poco a la neurotecnología y al panorama de la neurotecnología. ¿Quiénes están haciendo las cosas? La neurotecnología tiene que ver con el sistema nervioso central, no el funcionamiento del cerebro, del mesencéfalo y todo el resto del sistema nervioso central. Y hay muchos dispositivos que se están generando con aplicaciones que dependen del uso de datos neuronales, de datos obtenidos de nuestras ondas cerebrales. Desde hace 10 años, muchos países establecieron programas gubernamentales de apoyar el estudio del funcionamiento del cerebro, preocupados mucho por el problema del Alzheimer. Estados Unidos, Europa, China, Japón, son los que establecieron un programa gubernamental de estudio, o sea, fondos para investigación en estas cuestiones neurotecnológicas. ¿Qué va a pasar después? Pues ya lo estamos viendo. La productividad proviene de esos países. Cuando países como México ni siquiera aparecemos en la lista. Los temas son múltiples, los temas neurotecnológicos son múltiples y no me voy a meter en ellos. Pero derivado de las publicaciones vienen las patentes y vean, 6 países ostentan
el 87% de las patentes existentes en neurotecnología en la actualidad, bueno, no en la actualidad, de hace 2 años, porque esta es una referencia de hace 2 años, que proviene de un trabajo que hizo la UNESCO. ¿Sí? Sin duda Estados Unidos tiene el mayor número de patentes. Esto está generando un desbalance a nivel global entre países que tienen esta tecnología y países que no lo tenemos. Y sin embargo nos vemos influenciados por esa tecnología, ¿sí? Que tiene que ver con desarrollos de computación, de tecnología médica, de control, de medidas en transporte, etcétera. Una gran cantidad de temas. Han oído de los carros automatizados, todo se intenta automatizar en la actualidad. Y la UNESCO generó un grupo de trabajo para establecer una serie de recomendaciones éticas sobre el uso de la neurotecnología. Y me invitaron, lo pongo porque me invitaron a formar parte del grupo, y el documento que resultó ahorita está por ser revisado por la Asamblea General de la UNESCO para ver si lo adoptan, y la siguiente fase, que si lo aprueban, es que lo manden a todos los países para ser revisados antes de ser aprobado, seguramente hasta el año próximo. Tiene que ver con que las cosas no se salgan de control, que no incidan negativamente en los derechos humanos como una base común para todos los países, que tenga un marco comprensivo, porque hay un amplio espectro de las aplicaciones. No es nada más, pensamos a veces en las aplicaciones médicas, pero estamos sufriendo ahorita una serie de cuestiones que ya les presentaré. A principios de este año, la compañía Neuralink, que es patrocinada por Elon Musk, está haciendo ya experimentos en seres humanos, experimentos clínicos de la interconexión cerebro-computadora. Ponen una serie de alambres en el cerebro para que, debido a las descargas eléctricas de las distintas zonas de la corteza cerebral, se pueda controlar a través de una computadora una relación de acción que se quiere. Y el modelo que han adoptado es gente que tiene paraplegia o cuadriplegia, para tratar de mover cosas con el pensamiento. Y esta última foto que apareció ahí es un aditamiento, me apareció en mi Facebook ayer. Yo dije, ¿qué es esto? Es un dispositivo que, según la publicidad que pone ahí, mejora la depresión, mejora el dormir, mejora el estado de ánimo, y hasta, yo cuando ponen mejora la depresión en un 61% de los casos, o sea, pues ¿por qué no ponen 60%? ¿Por qué no le redondean tanto? Porque es 61%, como para hacerlo más científicamente. Eso se llama pseudociencia, ¿sí? Y es que a lo mejor alguien aquí tiene uno, se conecta como un audífono y se conecta a un transmisor que está enviando sondas o estímulos al cerebro, y que gracias a ellos estamos más tranquilos, somos más felices, estamos contentos, trabajamos mejor, etcétera. Eso es lo que preocupa. Cuando se sacan insumos que no tienen evidencia de hacer lo que dicen que hacen. Y termino ya con esto. A mí me gusta poner el ejemplo de Banting y Best,
Banting y Best hicieron los experimentos que derivaron en la identificación de la insulina como una molécula muy importante para el cuerpo humano, y la aislaron de los páncreas de los perros con los que estuvieron trabajando, y la empezaron a utilizar clínicamente con pacientes con diabetes. Si alguien ha visto la película Los asesinos de las flores de la luna, no sé si la identifican, ganó el Oscar hace 1 año o 2 años, ¿sí? Que habla sobre una comunidad indígena y cómo les trataban de quitar sus tierras porque producían petróleo. Pero el personaje más importante, mujer, tenía diabetes, y su esposo se iba de contrabando a Toronto, que es donde desarrollaron esto, a traer insulina para controlarla, y logró que viviera incluso más que él. Lo saco como los extractos pancreáticos para el tratamiento de la diabetes mellitus. Esa es de la publicación, con el profesor Banting como autor principal, Best, que era su ayudante, y estos son los que recibieron el premio Nobel. Está el Frederick Banting. ¿Y dónde está Charles Best? No, pues no está. ¿Por qué no le dieron el premio Nobel si era el segundo autor del trabajo? Porque era pasante de medicina y no estaba graduado, y técnicamente no tenía derecho a participar de esas cosas porque era un undergraduate, dicen en inglés, y se lo dieron al jefe del departamento de fisiología. Bueno, esto tiene que ver con integridad científica. Va a haber muchas pláticas aquí sobre integridad científica. Por eso es importante, hay desde este tipo de cuestiones hasta las cuestiones de la gente que falsifica datos, de la gente que le pide a ChatGPT que le escupa un documento y lo pone como si fuera propio, o gente que va y copia un documento y lo pone como si fuera propio. Creo que esto es algo muy importante porque afecta el sustento de lo que hacemos, la producción científica con la que trabajamos y logramos los objetivos de la medicina. Yo agradezco mucho la oportunidad de haber dado algunas ideas. Creo que se van a redondear en los siguientes, el resto del día y mañana, y a los que estén en el taller que va a ser la doctora Irene, les anticipo que se van a divertir y van a aprender mucho. Muchas gracias. Muy bien,